Hablando, siempre escucharás, siempre eres sorpresa, siempre a comenzar, siempre permaneces, siempre ya te vas, siempre es tu nombre, siempre vas a amar, siempre, 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 siempre así serás. Siempre, 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 siempre vas a estar. Siempre, 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 vida nos dará. Siempre. Muy buenas tardes a todos y todas. Es una alegría para el Centro Metodista de Estudios Wesleyanos poder estar en el comienzo de un nuevo año en el cual nos disponemos a compartir juntos capacitación en el ministerio de la Iglesia en diversas tareas, a través de seminarios, webinars, de cursos. Y comenzamos con esta temática que nos convoca hoy, que es el tema de la responsabilidad de la Iglesia frente a las inmigraciones. Brevemente, podemos decir que migraciones hubo siempre en el planeta, movimiento de seres humanos, producido a través de catástrofes naturales, de cambios climáticos, problemas políticos y económicos. Pero desde lo que podríamos llamar la fase de globalización del imperialismo financiero y la brecha que esto provocó, brecha económica que esto provocó entre las antiguas colonias y las antiguas metrópolis, la inmigración pasa a ser, como dice Noam Chomsky, el rostro más inmoral del capitalismo. Y esto es así porque las antiguas colonias expulsan a su gente debido a la pobreza generada en la relación colonial, pero las antiguas metrópolis no se hacen cargo de recibirlas. Uno de los principales predicados, digamos, del capitalismo, del neoliberalismo, que es la total libertad de circulación de bienes y de dinero, se contrapone con la restricción de la circulación humana. Y estas restricciones son las que provocan intolerancia, xenofobia, racismo, marginación, miseria y muerte. El Papa Francisco, alrededor del año 16, dijo: los inmigrantes no son un peligro, le dice a las grandes metrópolis, ¿no? Los inmigrantes no son un peligro, sino que están en peligro. Y eso nos muestra que es una situación que debe importar a la Iglesia, a todas las iglesias. El judeocristianismo, podemos decir, nació de la inmigración. Abraham era un migrante, José fue un migrante, y Jesús también no encontraba lugar, sus padres, para poder vivir en un país o en una zona
ajena. Por eso la Biblia es muy clara, y con esto termino, porque de esto van a hablar nuestros invitados, a quien Viviana los va a presentar y a quienes agradecemos mucho que estén con nosotros compartiendo esta temática. La Biblia es muy clara con respecto al sufrimiento de los migrantes. Les leo un solo ejemplo de tantos que hay en Deuteronomio 10. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni acepta sobornos. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Pensamos que esta es una temática que merece ser la que encabece nuestro año de reflexión y capacitación en torno a la misión. Es una temática que debe estar encarnada en nuestras agendas cuando pensamos nuestras pastorales. Y por eso comenzamos esta serie de webinars y de cursos con las iglesias y el desafío de la inmigración. Le voy a dejar entonces a Viviana que presente a nuestros invitados. Nos sentimos muy honrados en tener en este panel al doctor Juan José Barrera Toscano. Él es doctor en teología por ICEDET, licenciado en teología por el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, licenciado en tecnología educativa por la UTN, profesor en varias instituciones teológicas y actualmente docente de la diplomatura en Biblia y Teología del Instituto Wesley en UCEL. También contamos con la licenciada Gabriela Liguori, licenciada en Trabajo Social, directora ejecutiva de CAREF, Comisión Argentina para Migrantes y Refugiados, de larga trayectoria en la institución. Es docente en la carrera de Trabajo Social de la UNLA y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Viviana. ¿Todos me pueden oír? Sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, gracias. Discúlpeme, esto no estaba pensado. Estamos lastimosamente con este tema de la pandemia y tuvimos un fallecimiento hace unos días nada más en nuestra comunidad y hoy tenemos una reunión a las 20 horas que no estaba pensado, en la que yo tenía tenía pensado estar de forma puntual y quería quedarme, pero bueno. Las labores y este tiempo de acompañamiento es vital. Así que les agradezco la comprensión y discúlpenme que tenga que salir rápido. Bueno, voy a compartir. A ver, bueno, voy a hablar de una iglesia de inmigrantes, pero no voy a hablar desde la eclesiología, sino voy a mencionar algunos textos bíblicos y algunas reflexiones bíblicas, ¿no? En 20 minutos que se me pidió. Para compartir con ustedes algunas ideas y quizás después poder conversar. Quizás me tome menos tiempo todavía. Elsa Tamés es una biblista latinoamericana muy conocida que hace no mucho, las Sociedades Bíblicas Unidas de Ecuador publicó un libro que se llama Historia de Inmigrantes en la Biblia. Y ella en su introducción pone: en la Biblia abundan las historias de inmigrantes de todo tipo, tanto de hombres como de mujeres. Leemos historias de inmigrantes que inmigran por vocación misionera, o por hambre, opresión, guerra, desplazamiento forzoso, amenazas de muerte. Muchas son las historias de vida, a veces conmovedoras por su sufrimiento, a veces motivadoras por el bienestar que logran. Pero a los migrantes de las historias bíblicas les acontece lo mismo que a los migrantes de hoy. Nunca olvidan la tierra que les vio nacer porque la llevan en su corazón. Tampoco dejan atrás su experiencia de Dios, porque es Dios quien les fortalece. No te olvides que sos descendiente de migrantes. No te olvides, parafraseando un poco el texto bíblico de no olvidarse que fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. Bueno, como dijo bien Viviana, mi nombre es Juan José Barrera Toscano, soy peruano. Emigré a la Argentina en
en 1990. Vine a estudiar, tenía 22 años y bueno, tenía como deseo, había estudiado en Lima, conocía de los espacios de educación teológica aquí en Argentina, y en esa etapa de mi vida y en ese contexto pude emigrar para acá. Mi familia me ayudó y vine. ¿Y por qué lo menciono? Porque seguramente hay diferentes contextos en los que por los que una persona emigra, diferentes vivencias. Algunas de ellas pueden ser muy desfavorables y otras quizás no tanto, y otras quizás hasta sean favorables. Eso va a depender de cómo se vive, en qué país, en qué contexto seguramente se vive la migración, en qué etapa de la vida, con qué aspiraciones, y cómo también luego repasamos o recordamos la migración. En Éxodo 22:21 dice: y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Bueno, definitivamente acá se está refiriéndose a un grupo de inmigrantes, de extranjeros que van a la tierra de Egipto, que van a la tierra de Israel, perdón, en busca de trabajo, o posiblemente incluya también a gente que ha sido llevada como prisionera a Israel después de guerras. El término extranjero se puede entender de diversas maneras y es muy probable que en tiempos bíblicos tengan una connotación un tanto diferente a la que tienen hoy. Que tenemos una organización política, geopolítica, una noción de nacionalidad diferente a la que había en muchos pueblos de aquel entonces. Creo que alguien tiene prendido el micrófono y se escucha ahí que está moviendo algunas cositas. Perdóneme, lo menciono nada más que por el ruido que hace. Y eso yo creo que hay que tenerlo presente cuando miramos las escrituras, y lo cual hace que también, por otro lado, tengamos una mirada mucho más amplia de lo que queremos decir con extranjero, o lo que en las escrituras menciona como extranjero, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿por qué debemos de pensar de por sí, o por qué pensar de por sí que el extranjero es alguien a quien se puede engañar, a quien se puede angustiar, ¿no? ¿Y por qué se pone como parámetro, o en todo caso se pone como referencia la idea de que, bueno, acordate que vos fuiste también extranjero en la tierra de Egipto, de dónde procedes, cuál fue tu historia, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? No, es algo que hay que tener presente, y que tiene que ver, ¿saben con qué? Yo creo que tiene que ver con la memoria, entre otras cosas. Inmigrar para reunirse con la familia y sumar. Hay en la Biblia varias historias que tienen que ver con eso, con gente que inmigra para reunirse con la familia que ya había inmigrado. Bueno, no siempre por las mismas razones. En el caso, por ejemplo, de José, es llevado como esclavo, ¿se acuerdan? Pero el contexto es sumamente difícil. Los hermanos pelean con él y luego lo venden como un esclavo, y estos esclavistas lo llevan a Egipto y lo venden allá. Y luego cuenta la historia de que José pasa por diferentes situaciones y llega y está en el tiempo que vamos a leer estos versículos. Se encuentra él en una posición de segundo, digamos, después de Faraón. Dependiendo la óptica con la que se lea ese texto, unos dirán para bien y unos dirán que no estaba tan bueno esto. El texto en pocas ocasiones hace un juicio de valor. Lo que hace básicamente es describir que él está en una alta posición, y más adelante, cuando viene una hambruna en las regiones en las que están sus hermanos, ellos van a emigrar a Egipto y se van a encontrar con que el segundo después de Faraón es el hermano aquel a quien ellos habían intentado, algunos querían asesinar, y otros todos juntos habían tomado la decisión de venderlo como esclavo, y lo pensaban desaparecido o ya en una situación muy precaria. Ellos habían ido al padre y le habían mentido, le habían dicho a Jacob que José había sido asesinado por un animal de campo, ¿no? Que había sido asesinado, y le habían llevado las túnicas, ¿no? Y el padre lo había lamentado grandemente. Bueno,
cuando los hermanos, pasa todo este tema de que se encuentran, que no quiero hacer muy largo, pero José luego envía a los hermanos de regreso y le piden que vayan y traigan a Jacob. Entonces el texto dice, los hermanos de José salieron de Egipto y cuando llegaron a Canaán y le contaron a Jacob que José todavía estaba vivo, y esto no se lee, no debe de leerse así nomás, sino que hay que pensar todo lo que implicó reconocer lo que había sucedido, el contexto en el que, José había sido vendido y todas estas cosas. Y luego dice, y que era el gobernador de todo Egipto, Jacob casi se desmayó, pues no podía creer lo que le decían. No era que no podía creer solamente que su hijo José estaba vivo, sino que seguramente también todo lo que había sucedido. Sin embargo, dice, recobró el aliento cuando le contaron lo que José mandaba decirle y vio las carretas que José había enviado para que lo llevaran a Egipto. Entonces dijo, me han convencido, mi hijo José todavía está vivo, iré a verlo antes de que me muera. Yo tengo 25 años de pastor y he vivido la experiencia de diferentes situaciones de migración. He acompañado a diferentes personas en tiempos de migración. En la década de los 90, mientras yo empezaba a pastorear esta iglesia, llegó una ola muy grande de peruanos y particularmente de peruanos. Y nosotros fuimos acompañados muy cercanamente por Karen, ¿no? Que hizo un gran trabajo. Acá tenemos la iglesia de inmigrantes también aquí en La Boca, nosotros estamos en Barracas, y hicimos una cadena, un grupo de iglesias que estuvimos acompañándolos, indocumentados. En ese entonces, sacar los documentos era todo un tema. La policía nos detenía algunas veces saliendo del trabajo, saliendo de las reuniones, nos pedía los documentos y los que no teníamos íbamos adentro. No todos, pero en muchos casos sucedía que nos sacaban el dinero, el poco dinero que teníamos, porque habíamos salido recién de cobrar, era los fines de meses, cuando había más redadas y se nos pedían las documentaciones y todas estas cosas. Y entonces vimos a muchas personas inmigrar. Muchos de ellos, como dije, mujeres, porque en este caso se dio también la migración de muchas mujeres que vinieron, primero ellas, a trabajar porque había más posibilidades para ellas de conseguir trabajo como empleadas domésticas, mientras que los hombres tenían grandes dificultades. Tras los problemas de documentación, las personas que trabajaban en una casa con cama adentro se salvaguardaban de estar expuestas en las calles a ser justamente a sufrir estas situaciones que vivían en algunos casos con la policía, con otras personas. Cuando yo llegué a la Argentina, había muchas, en esta congregación había varios militares que habían sido de la Fuerza Aérea y todo. Hablaban de mí y me abrazaban y me saludaban, me decían, hermano peruano, ustedes nos ayudaron en las Malvinas. Esa era la frase que me llamaba la atención. Habían cosas que yo las había visto. Y con el correr de los años, me encontré en una situación en la que de repente escuchaba que, por ejemplo, a mi hijo, mi esposa, la madre argentina, pero mi hijo en el colegio, que seguramente por sus rasgos, vayas a saber, y este tema de los rasgos de la identidad, eso es algo que seguramente lo va a charlar probablemente Gabriela. Yo no quiero meter en ese baile, por lo mío quiero que sea más bíblico, pero quiero contar esta cuestión anecdótica. Pasé de ser una persona a la que algunos querían o aceptaban por lo que supuestamente había pasado recientemente, a ser el motivo de un insulto. Y ahora, por ejemplo, para insultar a una persona le decían de repente peruano. Cállate, peruano. Esa realidad de encontrarse con mujeres solas, entre comillas, ¿no? Creo que en la iglesia toda una realidad, toda una forma de concebir el ministerio de la iglesia. ¿Qué era lo que queríamos hacer? ¿A qué llamábamos celebración litúrgica? ¿A qué llamábamos comunión? ¿Cuál era la razón de ser de nuestra iglesia, el fuerte? Y pasamos a ser una iglesia que necesitaba ser hospitalaria porque nos encontramos con un grupo grande de personas que de repente no tenían con quienes conversar, con quienes sentirse, con quienes hermanarse, con quienes encontrar lazos de contención, que los ayuden
en temas como la documentación, vivíamos nosotros en migraciones, acá estaba en retiro, ya éramos unos expertos, teníamos amigos y amigas ahí que nos ayudaban con los trámites, ahí bueno, ahí es que les digo yo que con Carex nos ayudaban un montonazo también en eso, y tuvimos una práctica ecuménica basado en la vocación de ayudar. Este texto bíblico me hace pensar en estos jóvenes que han macaneado grandemente con su hermano y ahora van a Egipto y se encuentran en una posición sumamente difícil. Y ahora además van a buscar al padre, que quiere ahora al padre emigrar a otro lugar para reencontrarse con su familia. Bueno, es lo que hemos vivido, lo que hemos visto también aquí en la Argentina, ¿no? Porque primero llegaron las madres y en algunos casos, en muchos casos, lo que hicieron fue juntar dinero para poder luego enviar por sus hijos y por sus familiares, con todo lo que trajo en sí, ¿no? Toda la crisis que trajo en sí, el hecho de haber estado separados por años, ¿no? Muchas de ellas con cierto tipo de relación matrimonial que luego ya no quisieron sostener y en la que hubo cambios, en muchos casos para bien. Digo para bien en el sentido de que, bueno, algunas observaron, ¿no? El tipo de relación patriarcal que vivían y que, bueno, a la que ya no quisieron volver y que, bueno, y fueron capaces como pareja de retrabajar sus relaciones y estas cosas que vinieron después. Bueno, no me quiero extender demasiado, pero ni irme muy fuera del tema. Las migraciones también se han vivido por hambre y hospitalidad. Yo creo que es algo que a veces al que inmigra le cuesta mucho reconocerlo, ¿no? O decirlo. Claro, vivimos en una sociedad donde algunos todavía, donde existe la frase soy pobre pero honrado, en donde tenemos que justificar el porqué de nuestra pobreza porque se sospecha de nosotros. Entonces, hay frases denigrantes, ¿no? Con las que a veces queremos insultar a otras personas y llamamos a alguien muerto de hambre con él. Y entonces una persona que inmigra y que lo hace por una gran necesidad económica, posiblemente tenga cierta resistencia a reconocer que inmigra por hambre. Tenemos todo un libro en la Biblia que habla de inmigrantes, ¿vieron? Es el libro de Ruth. Toda la Biblia, como bien dijo Daniel, está atravesada por esto, porque es una realidad de la humanidad que siempre ha existido. Algunas veces no se ha tomado como tal, y sin embargo ha estado presente. Pero en el libro de Ruth hay una parte donde Ruth con Noemí tienen una conversación, ¿no? Y en donde Noemí le está diciendo como a ella que ha enviudado y que ya no tiene razón de estar con Noemí, le dice, volvé a tu tierra, vas a estar mucho mejor allá que conmigo. Y Ruth le dice, no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. Ruth, ahora ella inmigrante. Donde tú vayas, iré, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, dice ella. Pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Y Noemí, la suegra, que también viuda, no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Y es así que ellas, estando en Moab, vuelven a Israel, a una tierra donde había hambruna. La familia de Noemí con sus hijos había emigrado a Moab porque pasaban hambre y habían ido a buscar una vida mejor. Pero sus hijos murieron, el esposo murió también de Noemí. Y sus hijos que se habían casado con moabitas, al morir, quedaron 3 jóvenes viudas, más Noemí, que eran 4, y en el contexto en el que estaban, de repente se encuentran en una situación de gran desventaja. Noemí dice, bueno, si voy a pasar hambre acá en el extranjero, vuelvo a mi tierra. Y las nueras que quieren volver con ella son disuadidas por la misma Noemí, pero Ruth insiste y le dice, no me pidas que te deje porque somos familia. Fíjense desde qué lado, lo dice la mujer moabita, en la tierra de Moab, se lo dice a Noemí, le dice, ahora yo voy a emigrar con vos porque te amo, porque somos familia, y se lo dice de esta manera, donde vos mueras, yo también voy a morir. Y las dos ahora van a migrar a una tierra de hambre, como es la de Israel. Y conocemos la historia, ¿no? Que Ruth luego se tiene que ofrecer
¿no? Como segunda o mujer o concubina, no sé, se va a vos y vamos a ver, y se va a ver toda esta historia, ¿no? En la que él la recibe, se casa con ella, y bueno, y ahí parece que se reorganiza la vida dentro del sistema patriarcal en el que vivían, dentro de las posibilidades con las que ellas contaban, pero en la que se ve la fidelidad de esta mujer extranjera, que en este caso es de soporte, es de ayuda para Noemí, que era la mujer anciana, viuda, local, que porque esforzándose no podía valerse en ese contexto que la excluía por sus propios medios, pero una mujer más joven sí podía contribuir para el sostén de la familia, de ambas, y en este caso lo encuentra casándose con vos y además del trabajo que ella realizaba, ¿no? En las tierras de este hombre. Así que migrar por hambre es una realidad que está presente en las escrituras y que se menciona mucho y que lastimosamente no siempre prestamos atención, pero que es muy importante, que forma parte no solamente de la historia de ellas, de unos y de otros, y de diferentes generaciones, sino que, perdón, y de una sola generación, sino que a veces solamente se trata de recordar un poco y de tener memoria y de ver qué pasó con nuestros padres o con nuestros abuelos. Memoria, identidad, discriminación, explotación. Dice el texto, cuando Jacob llegó a Egipto, iba acompañado de sus hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos ellos llegaron con sus propias familias y eran en total de 70 personas. José ya vivía en Egipto. Pasado el tiempo, murieron Jacob y José y todos los que habían llegado a Egipto. Pero como habían tenido muchos hijos, sus descendientes llegaron a ser un pueblo muy fuerte y numeroso. Por todo Egipto había israelitas. Este es el capítulo 1 y 2 del libro de Éxodo, en la que se va a tratar el tema del crecimiento de Israel y los celos que comienzan a tener. El pueblo de Egipto, no. Algunos líderes que van a ver en Israel o en el pueblo de Israel una amenaza. La lectura que se hace responde a una perspectiva y dice y se dice que temen que Israel los invada. Estos extranjeros con sus costumbres, con su forma de ser diferente a la nuestra, están cambiando nuestras costumbres. No voy a ser que en algún momento, por las tensiones existentes entre nuestros pueblos, aún coexistiendo en un mismo país, en un mismo territorio, vamos a decirlo, se vuelvan contra nosotros, o vayas a saber si no se unan a un pueblo extranjero que quiera hacer la guerra con nosotros para destruirnos. ¿Por qué sospechan de esta manera? Posiblemente porque se estaban dando tensiones entre un pueblo y otro, seguramente, porque posiblemente también se daba que Israel, o este pueblo, este grupo pequeño, este clan de 70 personas que había llegado, conservaba su identidad, sus costumbres de alguna manera, y el pueblo de Israel esto lo vio como de Egipto, perdón, lo ve como una amenaza y entonces decide acabar con ellos. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del trabajo forzoso, queriendo que pierdan lugares, posiciones de poder, pierdan quizás posibilidades de ascenso social, que mueran en muchos casos, y así esto va a ir increciendo, al principio con trabajos forzosos y más adelante inclusive con esta historia tan perversa que es el asesinato de todos los bebés. El migrante en las historias bíblicas lo vamos a encontrar repetidas veces con historias ya no solamente de individuos o de grupos pequeños que sufren la migración, sino que de pueblos que han inmigrado hace mucho tiempo, pero que por alguna razón siguen siendo vistos como extranjeros, siguen siendo vistos como gente de afuera. En este caso, de acuerdo a cómo se organizaban los pueblos en aquel entonces, se podía coexistir en un mismo territorio y sin embargo ser de pueblos diferentes. Hoy la realidad es diferente, es cierto, en muchos niveles, y sin embargo, todavía seguimos viendo muy presente que por ciertos rasgos físicos o culturales, a una persona la aceptan o no como parte de la sociedad, dependiendo de qué imagen de sí mismo el pueblo tiene. Porque este es algo llamativo también que, bueno, voy a ver si puedo tratar un poquito más adelante. Y acá ya cuento una historia que nos es muy familiar a todos, que es la historia de Jesús. Jesús fue un migrante, fue un refugiado en Egipto. Jesús no va de vacaciones a Egipto, sino que huye por su vida, ¿no? Y esta historia la conocemos bastante bien. El ángel viene y le avisa
a Jesús, al padre, a José, que se lo lleve al niño y a la madre fuera de acá, que lo lleve a Egipto, a un lugar donde no iba a tener poder Herodes, porque vienen a matarlo. Y ellos deben de huir, deben de huir de su país, y lo van a hacer por unos años hasta que la amenaza termina y pueden volver. Pero la amenaza aparentemente queda latente por un buen tiempo, porque cuando vuelven, no vuelven a la tierra de donde ellos provenían, sino que tienen que huir hacia el norte, de una manera de alguna manera estando escondidos o alejados de la amenaza por la cual ellos habían tenido que huir a Egipto. ¿Qué nos dicen estos textos? O textos como estos, que hay muchos. Yo creo que Jesús nos va a hablar de algo muy importante, que es ama a tu prójimo como a vos mismo, que no es un mandamiento nuevo, esto está en Levítico, ya en el Antiguo Testamento, pero claro, lo que pasa es que lo que se plantea es, ¿quién es mi prójimo? Y en el Antiguo Testamento se entiende que el prójimo es el israelita, ¿no? Es el que es como uno, es el que procede de la misma, que tiene los mismos orígenes raciales, sanguíneos. Yo sé que estos términos pueden malinterpretarse, y pido disculpas, porque quizás no sea lo más indicado mencionar la palabra raza, pero creo que es lo que se entiende de forma, digamos, coloquial. Algunas reflexiones con lo que es al amar al prójimo, la propuesta de Jesús bajo su propia vivencia, me parece que esta pregunta, ¿es esta pregunta una búsqueda o más bien una excusa para evadir una práctica de justicia de amor? Es decir, ¿realmente no sabemos quién es nuestro prójimo? Amar al inmigrante puede ser una ventaja, porque no es lo mismo que el alemán emigre, que emigre un norteamericano, un español, que emigre un peruano, un venezolano, ¿no? Que mire un chileno, que mire un ecuatoriano. Y entonces, como puede ser un desafío de amor y de crecimiento, ¿eh? Cuando se dice que se han incentivado las migraciones a la Argentina, no han sido de países vecinos. Y la gente, lamentablemente, cuando en los casos de cierta xenofobia, ¿no? O de cierta fobia hacia los inmigrantes, o cierto rechazo hacia los inmigrantes, no es hacia los que provienen de países ricos o que responden a ciertos estereotipos físicos, de lo que es una persona próspera, una persona saludable, una persona buena, una persona honesta, una persona que va a aportar. Con esto también se entretejen muchos mitos, ¿no es cierto? Es decir, olvidamos en qué condiciones emigraron, por ejemplo, los abuelos o bisabuelos de muchos de nosotros, o sea, o de muchos hoy descendientes o con rasgos europeos, ¿no? Que también son mestizos, pero que no se concibe el mestizaje de esa manera como se concibió en América Latina. Y entonces, cuando olvidamos esas raíces, esas historias, bueno, nos permitimos de alguna manera también la discriminación hacia aquellos que hoy vienen en una situación de gran necesidad y siguiendo los estereotipos y los prejuicios que hay contra ciertas etnias, ¿no? Ciertos rasgos físicos. Ahora, ¿qué eclesiología nos plantea el amor al inmigrante? ¿Un comedor? ¿Un culto en el que se canta cada tanto una salsita? ¿Un abrazo? O nos planteamos la pregunta, por ejemplo, de qué iglesia queremos ser con el inmigrante. Es decir, el inmigrante opina, trae su bagaje cultural, se siente en casa en una iglesia, y es capaz, y la iglesia es una iglesia justa, flexible, abierta hacia aquellos que la conforman. ¿Quiénes son los que son tenidos como parte de la iglesia y quiénes son los inmigrantes? Son la justicia que da frutos de justicia para vida, ¿no? Es la práctica de inclusión dentro de una iglesia, de una concepción de amor hacia el inmigrante, es una práctica de justicia para la vida, ¿no? Nos acerca a Dios y al prójimo como bendiciones. ¿Qué sucede cuando no los aceptamos? ¿Qué sucede cuando la iglesia no está abierta, ¿no? A ser una comunidad desde los demás? La oportunidad de ser con el otro, ¿no? Y más aún cuando ese otro nos llama a la hospitalidad. Me estoy yendo del tiempo, entonces era la última vista que quería compartir, ¿no?
Los inmigrantes nos ayudan a ver la diversidad y las injusticias de nuestros propios países. ¿Cuál es la cara? ¿Cuál es el rostro del argentino? ¿Cuáles los derechos que poseemos por ser parte de un país, o por ser parte de un país, o por haber nacido en un territorio? ¿Son únicos? ¿Son excluyentes? Aún en los rasgos físicos, cuando decimos argentino o argentina, ¿a quiénes estamos dejando afuera? Porque este es un país multicultural desde hace mucho tiempo, desde sus mismos orígenes. ¿A quiénes hemos desconocido cuando pensamos que los morochos llegaron ahora recién, por ejemplo? O los que tienen costumbres andinas, los que tienen diferentes formas de hablar, de costumbres de organización familiar. Cuando imaginamos que son los que acaban de llegar, que la migración es algo que está sucediendo ahora, ¿a quiénes hemos dejado afuera desde los inicios de la nación? Entonces, el inmigrante nos ayuda a revisar mucho de nuestra historia y revisar también la diversidad y las injusticias que quizás se viven en nuestro país desde hace mucho tiempo. Nos ayudan a practicar la hospitalidad desde la apertura de ser recibidos por ellos también. Y esto es algo que es muy lindo. El inmigrante no es alguien que necesariamente está esperando que le abran las puertas. El inmigrante es alguien que también abre puertas. El inmigrante es alguien que trae un bagaje cultural que nos va a enriquecer, que nos enriquece como personas, como cristianos, como sociedad, ¿no? Y en este sentido me parece que es muy importante revisar los textos bíblicos que nos pueden ayudar a pensar o a repensar, ¿no?, la migración en perspectivas cristianas. Bueno, si gustan, Viviana, no sé, si quieren que conversemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario que quiera hacer? Aprovechemos ahora que todavía lo tenemos a Juan José acá. No pusieron preguntas en el chat, pero a lo mejor alguien tiene alguna pregunta ahora. Bueno, si no, te agradecemos infinitamente, Juan José. Te agradecemos este tiempo, te agradecemos el esfuerzo que significa estar acá, tener que irte corriendo, y te abrazamos y abrazamos a tu comunidad y especialmente a Anabel. Mandale por favor un abrazo muy grande de nuestra parte, toda nuestra solidaridad en este momento tan Gracias. Y ahí muchísimas gracias. Ahí Daniel veo que está haciendo. Yo 12 minutos tengo, pero digo. Bueno, no, estaba hablando y no me di cuenta que tenía el micrófono apagado. No, quizás una pregunta en general, porque casi todas que estamos acá tenemos alguna participación en instancias directivas o planificación de la iglesia. Y se me ocurría preguntar a cuántos de nosotros han tenido o una comisión en la iglesia destinada a esta problemática, o en algún momento, al comienzo del año, plantearse como una tarea de acción social, que generalmente se llama así a una de las comisiones de nuestra iglesia, el tema de inmigrantes. Y si es así, ¿cómo lo encaró? Un poco lo que estaba marcando Juan José, me parece que es fundamental hacerlo, pero tengo mis dudas que lo hagamos demasiado seguido o lo tengamos en nuestra agenda demasiado presente. Pero tal vez me equivoco. Si quieren yo les cuento un poquito qué hemos hecho nosotros, si nadie participa todavía. Me quedan 11 minutos. ¿Les cuento un poco? Ahí Jorge estaba escribiendo en el chat que... Ahí hubo. Dale. Miren, lo que nosotros pensamos dale, fue así. Si querés contarnos y después leemos lo que aportaba Jorge en el chat. Dale. Gracias, Diana. Sí, miren, lo que nosotros pensamos fue así. El problema, yo dije, lo que pensamos fue la iglesia, quisimos pensar en la iglesia como una iglesia inclusiva.
¿cuál era la tentación que nosotros teníamos? No digo que sea la de los demás. Es justamente abrir un departamento para trabajar con inmigrantes, mientras que en el resto de la iglesia esto no era una realidad. ¿Okay? O sea, porque es muy interesante. Sucede mucho que vieron que tenemos personas que tienen, que nosotros desde locales, o ya sea como personas sanas con ciertas personas con ciertas enfermedades, o personas de cierta etapa en la vida, hacia personas en otra etapa en la vida, qué sé yo, nosotros pensamos, imaginamos lo que son sus necesidades y vamos y queremos atender cosas sin que quizás ellos nos digan cuáles son las que realmente tienen, ¿no? Entonces queremos solucionar cosas que no, con problemas que dicen no tener. Dicen, bueno, te agradezco, gracias por todo esto, pero, ¿viste? Entonces, eso fue un tema, primero fue el gran obstáculo que encontrábamos, era el tema de, por ejemplo, que esa diferencia, los peruanos, los paraguayos, los bolivianos, encontramos en el mismo vocabulario de la comunidad, que no lo hacían necesariamente, a ver, era un acto discriminatorio, pero era microdiscriminaciones, ¿vieron cómo se habla de los micromachismos también? Estaban ahí como muy camuflados y que no se observa, no, pero el uruguayo es casi como un argentino, ¿viste? Claro, ahora imagínate cómo lo escucha eso un peruano y se pregunta, ¿por qué el uruguayo es casi un argentino y el peruano no? O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces, fíjense cómo lo escuchan diferentes personas, ¿no? Por otro lado, vivíamos sí la gran apertura que tiene este país hacia el inmigrante con relación a otros países. Por ejemplo, aún aquellos de los que nosotros mismos provenimos, porque, por ejemplo, yo les cuento que en Perú, ahora, por ejemplo, que la situación económica ha mejorado en algunas circunstancias y hay gente que va profesionales, sobre todo que están yendo a trabajar y qué sé yo, en algunos casos, algunos locos van para allá, les cuesta un montón sacar la documentación y todo. Y viven con toda la carga que trae, ¿no? Consigo el ser, por ejemplo, de una nacionalidad y de otra, o de proceder, o de tener ciertos rasgos físicos, ciertas cosas que parecieran no ser muy importantes en algunos contextos, pero en otros lo son bastante. Y entonces encontramos eso, que en la iglesia, por ejemplo, comenzamos a trabajar bastante, desde lo que era para nosotros, dijimos, bueno, en una comunidad de fe, en una comunidad religiosa, ¿desde qué lugar vamos a empezar a hacerlo? Y desde el ambiente, desde el espacio, desde el tema religioso. Estudios bíblicos, encuentros, donde se trataban temas, no solamente de la migración, sino de la discriminación, del trabajo, de las oportunidades, de la justicia y qué sé yo. Otras prácticas que se hicieron fue, por ejemplo, comenzar a quedarnos a comer. Porque yo pensaba pastoralmente, desde el discurso no puedo lograr mucho. Yo puedo abrir un departamento, pero ¿qué pasa si en esa área aceptan a la persona, luego viene una celebración litúrgica en donde lo van a discriminar? Que pasa muy a menudo, ¿o no? La iglesia está acá, abre un colegio para chicos con dificultades financieras, pero el domingo no pueden pisar ni a palos el culto porque las familias de clase media y media alta lo siguen tratando como chicos de segunda categoría, con sospechas de ladrón y todas las cosas. O sea, al final estábamos viendo lo mismo. Entonces, el que se empezó a trabajar tomó mucho tiempo, fue un gran costo. De repente nos dimos cuenta, hay muchas personas a las que queremos y a las que tenemos la caradurez de llamarlos hermanos. Ustedes saben que el mundo evangélico, sobre todo bautista, nosotros tenemos esos hábitos, esas costumbres de llamarnos hermano, hermano y qué sé yo y todo. Entonces, resignificar algunas cosas. Es decir, mira, tu hermano va a ir a dormir a la calle, o estás viviendo en un hotel y ya no llega a fin de mes, y vos vas a ir a dormir a tu departamento o a tu chalet. ¿Es tu hermano o estás chamullando? Entonces, a comenzar a trabajar, sí, ahora estamos en Capital Federal, tenemos un edificio de en ese momento, ahora vale mucho más, $500,000, vacío, para los domingos en la mañana. ¿Qué piensan que Dios nos va a decir cuando sepa que nosotros dejamos al que llamábamos hermano en la calle? Por tener un espacio vacío al que llamábamos para colmo templo, siendo bautistas, evangélicos, protestantes, y decimos que el templo del Espíritu Santo es el cuerpo, y al cuerpo donde habita Dios lo dejamos enfermarse, quedarse en la calle, estar expuesto a violaciones, explotaciones, y tenemos encerado, bien lustrado y con aire, no tenemos aire acondicionado, ahí yo estoy inventando cosas, pero bueno, el edificio, el templo ahí vacío durante la semana. Bueno, algunos comenzamos a mentirle al resto de la iglesia y comenzamos a hospedar gente adentro, escondiéndola. Como es una iglesia bautista, llegó un momento en que hubo una asamblea. Dijo, cuando encontramos en los baños cepillo de dientes, toallas, calzoncillos hemos encontrado, así. Claro, la gente que estaba quedando a dormir y a veces salían apurados y no tenían tiempo de llevarse todo. Bueno, al haber habido un tiempo de estudio y discipulado, esto pasaron años,
se resolvió que la iglesia comenzara a hospedar personas. Dijeron, sí, bueno, vamos a hacer que este lugar que se llama templo, por primera vez, o realmente ahora, realmente merezca ese nombre. Y que sea un lugar que hospede, que sea un lugar donde Dios habita, porque hay gente que se hospeda y que estamos cobijando gente. Bueno, hemos tenido 20, 22 personas viviendo, personas en situación de calle. Muchos de ellos fueron las personas que se hospedaban, mujeres, en este caso que peruanas, que llegaban y que les costaba un montón tener un lugar los fines de semana que estaban libres en el trabajo, en las que muchas de ellas contaban, y comenzamos a acompañar también un ministerio que es de acompañamiento a mujeres que sufren violencia de género, abuso sexual. Creo que conocen la asociación Pablo Besón, que está Malena Manzato, que es parte de nuestra iglesia y que trabajamos acá desde hace años con eso. Así que se combinaron cosas porque una cosa abrió la otra, ¿no? Ahora, esto es una historia, lo estoy contando cómo fue lo lindo. Esto trajo una serie de líos, de replanteamientos, los baños de la iglesia, la economía, personas que no querían vivir de la misma manera, la comunidad de fe y todo, y bueno, fue una opción que se dio. En estos últimos años hemos hospedado, tenemos 18 personas. Bueno, ahora con el tema de la pandemia ha bajado el número, no hemos podido seguir ayudando más, esperando un tiempo, aunque nos necesitan mucho, hermanos y amigos migrantes venezolanos, ¿no? Que coexisten acá. Les digo que la historia es rosa, en muchas cosas, en muchos aspectos, porque uno dice, te chorean, te pasa esto. No, todos tienen llave, todos pueden entrar, todos tienen independencia, arreglamos una vida comunitaria fuerte, que se ha podido ayudar y que ha ayudado a que la iglesia piense la migración como una bendición de Dios para la comunidad de fe, y que lo piense de alguna manera también como una oportunidad que Dios nos da para poder ejercitar el amor que Dios nos da, y que es tan lindo darlo, porque uno recibe tanto como da cuando está en este ejercicio. Los dolores de cabeza, las cosas difíciles, los hacen los profesionales, que cuando se trata de temas legales y temas otras cosas, trabajamos en red con otras organizaciones y con espacios. Pero eso ha sido más o menos nuestra experiencia. Hemos pasado en el encuentro de los cuerpos, en el compromiso de algunas prácticas concretas de hospitalidad. Pasamos luego a desarrollar ciertas especificidades de ministerios y tareas que fueron dándose y se fueron desarrollando de acuerdo a lo que podíamos, y también, como les conté, por ejemplo, de CAREF y otros espacios con los que tuvimos contacto, porque se habían organizaciones que ya lo hacían muy bien, para que nosotros inventar la pólvora, y lo que fuimos fue recurrir a organizaciones que nos podían ayudar, y lo hicieron bastante bien. Más o menos así a las corridas, hacia nuestra historia. Y el pastor, que es inmigrante, imagínense, el inmigrante llegaba a una iglesia, veía que estaba predicando, le miraba el look, el acento. Yo, que ya había perdido muchísimo de mi acento peruano, lo volví a recuperar enseguida, pero porque no me daba cuenta, y de repente estaba hablando en venezolano, en colombiano, ¿viste? En toda la mezcolanza ahí. Los estudios bíblicos son re lindos, como la cultura, se hace un estudio y la gente comienza a contar sus historias y todo, ¿no? Y la gente aprende a oír la historia del otro, ¿no? Y a reconceptualizar sus propias vidas, lo que Dios hace con ellos, lo que Dios puede hacer a través de ellos para los demás, el abrirse a otros, el abrirse al otro, no en serio para ayudar, sino también para abrirse de todo otro trae lindo también, ¿no? Y no necesariamente de perspectivas religiosas. Muchas gracias, Juan José. La verdad que hermosa experiencia la que contás. Entendemos que no habrá sido fácil, pero evidentemente valió la pena, literalmente. Y ahora nos gustaría, darle paso a la licenciada Gabriela Liguori. Te pedimos, Gabriela, que aunque creo que los que estamos presentes conocemos un poquito de CAREF, o un poquito, bastante mucho, nos gustaría sí que nos presentes un poquito de CAREF, además de el tema, porque va a quedar grabada la charla para quienes no pudieron estar y estuvieron pidiéndonos que la grabemos, así que porque hay gente que va a estar viéndola luego del extranjero y de distintos lugares de la Argentina, te pedimos que también nos presentes un poquito a CAREF. Gracias y bienvenida, Gabriela. Bueno, en primer lugar, hola a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por esta invitación a la iglesia, por haberme permitido otra vez estar aquí con ustedes compartiendo la experiencia del trabajo de CAREF
¿Qué contar sobre Caref? ¿Qué contarles a ustedes de la Iglesia Metodista sobre Caref? Como primera cosa que me parece central es, la Iglesia Metodista es una de las fundadoras de Caref en 1973, poco tiempo después del golpe de Pinochet en Chile, cuando las personas huían para salvar su vida, ¿no? Tanto chilenos como personas de otras nacionalidades, como uruguayos, que vivían en la Chile socialista después de haber tenido su propio golpe en su país de origen, y los golpes se fueron sucediendo en nuestra región. Las iglesias tuvieron la capacidad de dar una respuesta muy rápidamente. El golpe en Chile fue en septiembre, ya en octubre se estaba conformando Caref, que en el acta fundacional aparece como Comisión Argentina para los Refugiados del Consejo Mundial de Iglesias. Y allí ya en ese documento de origen de la institución están presentes la Iglesia Evangélica Luterana Unida, la Iglesia Metodista Argentina y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Las razones que inspiran, según ese documento, la creación de Caref, dice que son exclusivamente en consideración del carácter humanitario y social, y es una comisión que definen como temporaria que durará en tanto persista la emergencia que le dio origen, ¿no? Eso siempre es un tema que recalco, porque creo que, bueno, que es la prueba, claro, o sea, la existencia de Caref hoy, en el 2021, en relación a ese señalamiento del acta fundacional de Caref, es, bueno, un indicador más de cómo las situaciones de persecución y las migraciones siguen siendo un tema que requiere la atención de múltiples actores sociales, entre ellos las iglesias. Entonces, bueno, yo diría que Caref es una de las formas que adopta, en este caso la Iglesia Metodista, en su acompañamiento de un grupo de población que sufre vulnerabilidades particulares y que es la gente que está en movilidad, ¿no? Donde uno puede reconocer diferentes perfiles, aquellos que, como bien decía el pastor, recién se mueven por hambre, ¿no? Aquellos que se mueven por persecución política, y aquellos que se mueven para reunificarse con sus familias. Hay multiplicidad de razones que hacen que la gente se vea impulsada a migrar. El trabajo que en los inicios estuvo centrado en la población refugiada, es decir, aquella que migraba por cuestiones vinculadas a la persecución, se fue ampliando a lo largo del tiempo. Caref ya está próxima a cumplir 50 años de existencia, y hoy en día trabajamos tanto con población refugiada como con población migrante, ¿no? Aquellos que se ven forzados a salir por otras razones que no son puntualmente la persecución política, sino otras necesidades, entre ellas claramente el hambre o la falta de trabajo o las dificultades para poder cumplir un proyecto de vida en su lugar de origen. También acompañamos cada vez más situaciones de familias que quieren ejercer su derecho a vivir en familia en un lugar, ¿no? Y salen en busca de esa unidad familiar de la que ya también nos hablaba el pastor. ¿Qué es lo que hace Caref hoy en día? ¿No? Esto me parece que también quizás muchos de ustedes ya lo saben, pero es importante poder
contarles, porque en estos últimos años Caref ha crecido mucho. Y digo esto en parte con alegría y en parte con tristeza, porque ha crecido mucho porque las migraciones hacia Argentina y las situaciones de necesidad de las personas migrantes en la Argentina también han crecido mucho. ¿Qué es lo que hacemos? Caref tiene como una espina dorsal, un eje central que es el de la atención directa de la población. Es el servicio social que está conformado hoy en día no solo por trabajadores sociales, sino también por psicólogas y abogados y abogadas. Ese equipo interdisciplinario asiste históricamente a personas que están en el conurbano bonaerense, ¿no? Pero algo que nos ocurrió en medio de la pandemia y la virtualidad es que se amplió muchísimo el espectro de trabajo, y yo les diría que hoy en día estamos atendiendo personas de todo el país. A tal punto, ¿no? Y también vinculado al impacto que la pandemia tuvo en la población migrante, digo, a tal punto que si uno mira la cantidad de personas que atendimos en el 2019 y en el 2020, es claramente evidente cómo se multiplicaron las necesidades y se amplió el margen de trabajo. En el año 2019 atendimos casi 1.650 situaciones, ¿no? Cuando digo situaciones pueden ser individuales o familiares, es lo que tradicionalmente se llamaban casos. Nosotros tratamos de corrernos de esa cosa del caso, como si fuera una cosa. Hablamos de situaciones familiares o individuales, situaciones problemáticas. Y en el año 2020, más de 4.000. Para ser más precisas, 4.066. Es decir, que más que duplicamos la cantidad de situaciones atendidas y acompañadas. Eso lo hicimos desde un equipo en Buenos Aires, y Caref también hoy en día está presente en la provincia de Misiones y en la provincia de Jujuy. En ambas provincias con 2 oficinas en cada lugar. En Jujuy, una en San Salvador de Jujuy, en la que trabajamos con una organización local de derechos humanos que se llama Andes, y otra en La Quiaca. Y en Misiones estamos presentes en Posadas y en Puerto Iguazú. Otro de los ejes centrales de trabajo es todo lo que tiene que ver con formación y capacitación. Ese es un trabajo que siempre nos llevó de puertas hacia afuera, a las comunidades, a las instituciones, a trabajar con las poblaciones migrantes en el lugar donde habitan, con los funcionarios y funcionarias públicas para poder dialogar con ellos sobre temas de derechos de migrantes. Y en este tiempo de pandemia, todo eso fue reformulado, resignificado, y pudimos armar un campus, un aula virtual, que fue nuestro canal de llegada a parte de esa población, porque lo cierto es que hay otra parte que no tiene la conectividad suficiente como para poder acceder. Entonces, eso es uno de trabajo que se ha visto como bastante atravesado por la realidad de la pandemia, el aislamiento, el distanciamiento. ¿Qué más hace Caref? Trabajamos en investigación, ¿no? La investigación es para nosotros una forma de incidencia pública. La generación de informes que puedan abordar con claridad, con precisión, qué es lo que pasa con la población migrante en nuestro país o en la región, es central para poder no solo dar una mirada alternativa desde nuestro lugar y nuestro enfoque de derechos, sino también para desde ahí poder desandar, desarmar, deconstruir miradas xenófobas,
racistas, discriminatorias, prejuiciosas, y por otro lado también, en la medida en que podamos ser escuchadas, que somos bastante insistentes, pero no siempre tenemos muy buenos resultados, la idea es que el propio Estado pueda escuchar y tomar estos elementos para poder redefinir política pública. Entonces, junto con la investigación, el tema de incidencia es central, tanto a nivel nacional como a nivel regional y global, ¿no? De hecho, digamos, vamos a estar, por ejemplo, la semana próxima en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder plantear ahí las dificultades que hoy existen en toda la región por el cierre de fronteras. También hay un área que se ocupa de todos los temas de comunicación y ahí hemos estado trabajando de manera sostenida en la relación con los medios y en algunas campañas de comunicación para visibilizar lo que ocurre con algunos grupos específicos de migrantes, como por ejemplo las mujeres migrantes, ¿no? El tema de género y migración, esta lógica de la interseccionalidad, cómo cada uno es portador o portadora de diversidad de identidades en medio de una sociedad donde no es lo mismo ser blanca, marrón o negra, no es lo mismo ser mujer, varón, homosexual o transexual, ¿no? No es lo mismo ser niño, joven, adulto o vieja. Todo eso está a la vez atravesado por esta distinción entre ser nacional o ser migrante, ser nacional o ser extranjero. Entonces, es un elemento más en esta perspectiva de la interseccionalidad que siempre tratamos de que aparezca y que sea evidente en los análisis y lo que mostramos. Perdón. Me ahogué. Bueno, entonces, esto es parte de lo que Caref ha hecho y como ustedes habrán notado, lo que venimos haciendo, en realidad, como ustedes habrán notado, en varias de las instancias mencioné el contexto de pandemia, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que todas nosotras hemos atravesado en este tiempo. La pandemia nos modificó, la pandemia nos atravesó y nos atraviesa, nos resignificó, nos impulsó a redefinir la vida, ¿no? En montones de aspectos, y eso también nos pasó con el trabajo y con la atención de las personas migrantes que padecieron lo mismo o más que muchas de nosotras. Caref ha trabajado en el marco de la virtualidad a partir de marzo del año pasado hasta enero de este año. Estamos hoy en día trabajando en pequeñas burbujas para volver a tener algo de acompañamiento presencial, ¿no? Muy a cuentagotas, porque no se puede más que eso, pero estamos como en esa articulación entre el acompañamiento virtual, telefónico y el acompañamiento presencial. ¿Cuáles son las situaciones con las que estamos trabajando? ¿Qué está pasando hoy con la población migrante en nuestro país? ¿Y qué es lo que agravó la situación de pandemia? Que me parece que eso es una de las cosas que es interesante poder compartir con ustedes. Una de las cosas centrales y que forma parte de nuestro trabajo diario tiene que ver con cómo impactó el cierre de fronteras en la vida de las personas que migran. Esta idea del quédate en casa, esta lógica de la inmovilidad, ¿no? Del aislamiento, como una herramienta para la lucha contra el virus y una herramienta epidemiológica, invisibilizó o pretendió invisibilizar o inmovilizar a quienes están en movimiento, ¿no? O sea, la migración es personas que están, como decíamos, trasladándose por diferentes motivos
muchos de ellos que no tienen que ver con una decisión libre en este concepto de no verse atravesado por otras razones que impulsen o que en las que uno se vea compelido u obligado en esa decisión. Hay familias que quedaron separadas, divididas, parte de la familia aquí, parte de la familia llegando. Esa parte de la familia que estaba llegando quedó varada, en muchos casos en algún lugar de la región, a veces países limítrofes, a veces no, otros lugares, con el impedimento de poder ingresar y con todo lo que eso implica en la cotidianeidad, ¿no? Falta de redes, falta de recursos. Evidentemente, el tema de las fronteras cerradas, insisto, tiene una razón epidemiológica que a todos nos queda claro cuál es, pero una de las cuestiones que venimos dialogando y discutiendo con los estados de la región es que ese cierre de fronteras no puede ser ni indefinido ni absoluto, ¿no? Porque si es indefinido y es absoluto, entonces quedan expuestas las personas a otras violaciones de sus derechos, como por ejemplo esta que les estoy comentando, situaciones de reunificación familiar que quedan truncas y que entonces las familias separadas se ven como en situaciones extremas, sin poder resolver. Eso es, bueno, es parte de lo que venimos dialogando con las autoridades y poder definir con más claridad a qué nos referimos cuando nos referimos a razones humanitarias, cuáles son las situaciones que necesitan ser una excepción ante esta situación de cierre de fronteras. Otra de las cuestiones que han sido centrales a lo largo de estos meses tiene que ver con el acceso de las personas migrantes o el no acceso de las personas migrantes a los programas de contención social. Nosotros tenemos una política social halagada e importantísima, halagada en el mundo e importantísima como es la asignación universal por hijo, ¿no? Una política que está directamente dirigida a niños y niñas, y a familias que requieren un ingreso para garantizar derechos de esos niños y niñas. La asignación universal por hijo nació con una restricción para las personas migrantes, ya sean padres o sus hijos, niños o niñas. En ambos casos era necesario mostrar 3 años de permanencia con documento en la Argentina. Esto fue dejando a muchas familias migrantes con necesidades fuera de la asignación universal. A su vez, durante todo el periodo del macrismo, el acceso a la regularidad migratoria, es decir, a poder tener un documento, se demoró, se dilató, se obturó, especialmente para las personas con pocos recursos. Para que se den una idea, en el año 2015, el periodo entre que uno pedía un turno e iniciaba el trámite era de aproximadamente 3 meses. Al poco tiempo de haber asumido la gestión macrista, eso pasó a ser de 1 año. Las tasas migratorias se incrementaron por 3. Comenzó a ser cada vez más difícil acceder a una exhibición del pago de la tasa migratoria. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente las familias con mayor vulnerabilidad fueron las que durante esos años vieron dificultada, impedida el acceso a un documento. Entre ellos, muchos de ellos venezolanos y venezolanas recién llegados, con niños menores, que en el caso de los menores de 9 años, los niños venezolanos solo tienen partida de nacimiento, entonces eso fue un obstáculo extra.
pero no solo venezolanos, también familias bolivianas, paraguayas, familias de larga data en nuestro país, en todo nuestro territorio, que por diferentes razones y por sus condiciones de vida, muchas veces por vivir alejadas de los lugares donde está presente el Estado, no lograron nunca documentarse, no lograron nunca hacer su trámite de DNI, porque además es un trámite costoso, largo, tedioso, difícil. A eso hay que sumarle que dejó de ser presencial. En el año 2018, si no me estoy equivocando, 2018-2019, dejó de ser presencial y comenzó a ser virtual bajo una plataforma que se llama Radex. Si ustedes suman todo eso, van a entender que hay un grupo importante de población que dentro de ese 4,5% de población migrante que tenemos en nuestro país, que cumple con los criterios que marca la ley para acceder a la documentación, pero que no lo logra hacer por otros obstáculos que tienen que ver con lo que decíamos antes, con sus condiciones de vida. Por otro lado, hay otro grupo, como puede ocurrir con las personas que vienen de República Dominicana, de Senegal, es decir, de personas que no son del Mercosur, que no cumplen por lo general con los criterios que marca la ley. Entonces, estos grupos, ¿no? Aquellos que no son del Mercosur y las personas que a lo mejor sí son de nuestra región, pero no han podido acceder a un documento, a pesar de vivir mucho tiempo en nuestro país, son aquellos que quedaron por fuera, no solo de la AUH, sino del IFE. El 80% de la población migrante que pidió la inclusión en el IFE quedó excluida, y en su mayoría por razones vinculadas con la irregularidad migratoria, es decir, no tener el DNI. Personas que además no podían volver a su país de origen ni aunque quisieran, personas que veían imposibilitada la posibilidad de trabajar porque la mayor inclusión laboral de las personas migrantes está dentro del mercado informal, que es el que más afectado se vio por la pandemia. Personas que además viven en viviendas que suelen ser informales, como los hoteles, y entonces la legislación que impedía los desalojos nunca se cumplió a rajatabla. Entonces, no solo no tenían trabajo y tenían dificultades para conseguir alimentos, sino que además fue recurrente el riesgo de desalojo y de vivir en la calle. Imaginarán que este cúmulo de padecimiento fue muy complejo en términos de abordaje, de trabajo profesional. El equipo profesional también estuvo absolutamente desafiado, demandado. Tuvimos momentos de mucha angustia por nuestras dificultades para poder dar una respuesta. Esto fue parte de nuestra diaria. Y ahí las iglesias cumplieron un rol muy importante porque fueron el canal que nos permitió llegar a muchas comunidades migrantes para poder canalizar asistencia directa. Algo que desde CAREF hacía mucho tiempo que no se hacía, mucho tiempo, y que el marco de la pandemia nos desafió y nos obligó a tener que considerar nuevamente a la asistencia y ahí volver a pensar a la asistencia y definitivamente también plantear a la asistencia como un derecho, ¿no? El tema del derecho a la asistencia es un tema que es muy reñido dentro del campo migratorio. Está naturalizado que los extranjeros, solo por ser extranjeros, no tienen los mismos derechos que los nacionales, y si no tienen documentos ni que hablar. Y cuando hablamos de derechos, en nuestro país todavía cuesta entender a la asistencia como un derecho, aun cuando hablamos de las poblaciones pobres nacionales. Entonces, ahí hay
toda una larga discusión para dar. Entonces fueron las organizaciones de migrantes y las iglesias también las que nos permitieron canalizar un aporte, un grano de arena más en medio de lo que también todas las organizaciones de base con presencia territorial estaban haciendo, estuvieron haciendo durante ese tiempo. ¿Qué es lo que vemos también ahora que nos viene preocupando? ¿Qué pasa con la vacunación? ¿No? Estas personas que no tienen documento, todos ustedes se habrán inscrito en alguno de los tantos registros que hay dando vuelta. Y habrán notado que en todos los registros se pide DNI. Y entonces la gran pregunta que nosotros tenemos es, ¿qué va a pasar con la población migrante en condición irregular respecto de la vacunación? ¿No? En medio de una situación de pandemia donde claramente si no nos salvamos todos, no se salva nadie. Eso es como parte de la lógica que va circulando en el relato, en el discurso, pero después en la práctica y en las prácticas de las políticas públicas vemos que sigue habiendo segregación y exclusión o falta de previsión sobre la inclusión de este grupo, casi una invisibilización, como si no estuvieran, como si no fueran parte. Habían quedado algunas cosas interesantes para continuar, como esta idea que planteó el pastor sobre la invasión, cuando hablaba de Israel y Egipto, que bueno, se va ayornando y se va reactualizando. Me quedé pensando también en lo que Jorge Colet puso en el chat sobre la relación entre la inmigración en nuestro país y el genocidio de la población indígena y bueno, cómo eso también tiene mucho que ver con ciertas lógicas de discriminación y de racismo que siguen estando presentes. Digo, hay ahí unas cuantas cuestiones que me quedan dando vueltas en la cabeza, pero ya siendo casi 8:30, me atrevo a dejarlas ahí picando para una segunda oportunidad y ver, bueno, si ustedes tienen consultas, preguntas, reacciones frente a esto para poder dialogar un poco. Genial, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aportar algo, pueden abrir su propio micrófono para hacerlo o por el chat, como quieran. Quedaron, bueno, tantas cosas por abordar, pero les cuento mientras van pensando que en la segunda mitad del año esperamos hacer un pequeño curso introductorio a esta temática para, bueno, abordarlas con un poco más de profundidad, dar más tiempo a este tema que es tan importante. Yo, por ejemplo, no había pensado, y eso que estoy trabajando con muchos migrantes, en la problemática de las vacunas que acabas de mencionar. Me acabas de despertar a un problema más. Realmente. Y en relación a eso, ¿qué solución le están encontrando? Bueno, ojalá tuviéramos la solución. La solución sería, en realidad no es tan difícil la solución, ¿no? Si uno en los registros pudiera incluir otro tipo de documentación, o sea, que no fuera el DNI el único documento posible de incluir, que se reconocieran los documentos de país de origen, porque las personas migrantes que viven en nuestro país, en términos generales, no son indocumentadas, o sea, son personas que tienen un documento, pero un documento de su país de origen. Hay muy pocas digamos, aquellas que a lo mejor perdieron su documentación y que no tienen un número de cédula o un número de DNI de lugar de origen. Entonces yo digo, no sería tan difícil en términos prácticos de resolver, pero definitivamente esa decisión encierra
aspectos más profundos que tienen que ver con las lógicas de inclusión y exclusión. Y cada vez que hay un recurso escaso, como lo es ahora la vacuna, imagínense, bueno, lo que prima es la lógica de quiénes son los más fáciles de excluir. Y ahí el extranjero está primero en la fila, ¿no? O las personas que sí son indocumentadas en nuestro país, como, bueno, insisto con esto de Jorge, ¿qué pasa con las poblaciones indígenas de nuestro país, donde todavía hay niños y niñas que no están inscriptos, personas que viven sin DNI, ¿no? ¿Cómo se piensa este tipo de política pública en relación a estas personas? ¿Y por qué llegamos a un momento del mundo donde está tan naturalizado que el acceso a derechos y a políticas públicas, a políticas sociales, está directamente ligado con tener un documento, ¿no? Uno supone que siempre fue así, o parte de la base como si siempre hubiese sido así, y en realidad no fue siempre así, ¿no? Si hubiese sido así, mis abuelos no podrían haber ido al hospital durante un tiempo importante, por ejemplo. Y bueno, entonces esto es creo que, bueno, lo profundo que encierran estas prácticas, que insisto, no son tan difíciles de cambiar técnicamente, sino que lo difícil es cambiar las cabezas que hay detrás. Sí. ¿Puedo decir algo? Claro. Ciertamente mi experiencia también coincide con la del pastor Juan José, en el sentido de que en nuestro caso, en mi persona y en mi familia, fuimos cariñosamente acogidos por las iglesias, en este caso por la iglesia metodista, y pudimos crecer y desarrollarnos en este nuevo ámbito geográfico y social y político, habiendo tenido que salir de la dictadura militar chilena. Y tengo que reconocer que en general, en nuestras iglesias hay un espacio ampliamente creciente, incluso de recepción y de simpatía hacia la temática de los inmigrantes. Pero hay que reconocer que también entre nosotros tenemos recelos y desconfianzas. Así como tenemos en nuestros sectores medios recelos y desconfianzas hacia los que reciben a la asignación universal por hijo, para poner un caso nomás, hay también ese recelo y esa desconfianza se agrava generalmente en el caso de los inmigrantes. Inclusive en sectores lúcidamente conscientes, de repente se les aparece el perfil de una suave, disimulada marginación hacia aquellos que reciben recursos, por ejemplo, de un programa del Consejo Mundial de Iglesias, pongamos por caso, masivos, grandes, inmensos recursos, les parece de repente a ellos, a la población peruana, chilena, boliviana, paraguaya, cuando podría ser destinada, por cierto, a la población pobre, empobrecida en el territorio argentino. Bueno, eso también ocurre entre nosotros. Pero, bueno, ahí tenemos que seguir luchando para esclarecer conciencias y para poner en primer lugar, para visibilizar el amplio margen de solidaridad y de no discriminación, de respeto y de apoyo solidario para la población migrante. Gracias, Guido. ¿Alguien más? Sí, Viviana, Jorge. Sí, Jorge, dale. Me encantó escuchar al Kareb, porque fui testigo del nacimiento del Kareb, ya que fui el que le preparó las instalaciones ahí, el edificio ahí en Cacha Lautaro,
todo lo que fue la limpieza y pintar ese local. Y también fui el cocinero de parte de los que trabajaban también después en las oficinas y bueno, y fue muy, muy fuerte. Mabel se integró al equipo como trabajadora social y el de trabajar, salir de madrugada para atender los refugios, era como problemas que había con la policía y problemas internos en los refugios. No, fue muy tremendo. Justamente el día que nos casamos con Mabel, Isedet nos había preparado una pieza con un bañito, y cuando volvimos después de una semana teníamos la pieza compartida con 2 o 3 refugiados de hermanos latinoamericanos, ¿no? Bueno, necesitaba con esto. Y lo otro es que para nuestras iglesias en el mundo ecuménico, sostener al CARES y sostener a la JUM, me parece que hay que reconocérsela, ¿no? Porque son 2 temáticas siempre muy presentes y siempre en situaciones de conflicto, ¿no? Atender al mundo de los inmigrantes, atender al mundo de los originarios de estas tierras a los cuales los inmigrantes llegan, es todo un tema muy complejo y bueno, y que a pesar de las dificultades, quienes están en los equipos han puesto y ponen alma y vida para sostener, digamos, este servicio, ¿no? Y bueno, un reconocimiento al equipo y también a las iglesias que siguen firmes ahí. Así que a Gabriela, mis saludos. Un reconocimiento al equipo, a la directora del equipo, que tiene un equipo que trabaja con una calidez y una calidad todo el tiempo, la verdad que, ¿no?, es elogiable. Y uno de los espacios ecuménicos más vitales en este momento, que realmente también es otro dato elogiable. Así que no sé si hay alguna otra pregunta, consulta, aporte. Si no, le vamos a agradecer muchísimo a Gabriela por su tiempo, por todo lo que nos ha compartido, que nos despierta a mucha reflexión. Y bueno, vamos a tener otro espacio más adelante para poder profundizar, como les decía, y a fines de abril vamos a empezar con nuestros cursos. Ya van a ir recibiendo bastante información sobre varios de ellos. Vamos a tratar de abarcar todos los temas que la Iglesia definió como temas de la gran parroquia en este periodo, así que espero que nos podamos estar viendo. Y antes de despedirme, quería compartir con ustedes un poema de Galeano que dice: por tierra y por agua marchan las inmensas caravanas. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. Este es el éxodo de los fugitivos del hambre y la desesperanza. Vienen desde el sur del río Bravo, desde las orillas africanas del mar Mediterráneo y desde las tierras de Oriente. Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Precios de ruina, salarios de hambre, suelos extenuados, bosques arrasados, ríos envenenados. Los desterrados de la globalización peregrinan, inventando caminos, golpeando puertas, queriendo casa. Queriendo casa. Un desafío para nuestras iglesias y un desafío, como decía más temprano Juan José, decir hermano o hermana y decirlo en serio, ¿no? Y que con estas ideas, de nuevo, gracias Gabriela, gracias a todos por estar acá hasta esta hora. No sé, Daniel, si querés
decir algo antes de despedirnos? No. Sumarme a gratitud por estar acá, Gabriela, Juan José, y bueno, la invitación es que podamos seguir en contacto para profundizar estos temas que nos sigan desafiando en nuestra tarea de ser testigos de un Dios de amor. Que así sea. Gracias. Gracias. Chao. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Chao, gracias. Bendiciones. Gracias. Un abrazo, bendiciones. Chao, Hugo. Chao, Daniel. Gracias por estar. Chao, Jorge, chao. Gabriela. Gracias. Chao, Bueno. chao. Bendiciones.